No hay dudas de que el gobierno de apenas 51 días, encabezado por Luis Abinader, enfrenta sus primeras turbulencias. El rechazo sostenido a los planes de introducir nuevos impuestos para hacerle frente a la crisis económica provocada por el COVID-19 ha producido una severa crisis de imagen que tuvo que ser encarada por el mismo mandatario. ¿Ha conjurado Abinader y su gobierno total o parcialmente los reclamos? ¿Será determinante negativamente la manifestación convocada contra las pretensiones impositivas por una organización liderada por el líder religioso y ex legislador y ex miembro del PLD, Carlos Peña? Vamos a hablar de este tema con el experto en comunicación política y de imagen institucional, por un lado, Felipe Vallejos, y el comunicador, jurista y además habitué de nuestro espacio, Yuri Rodríguez. Para contextualizar un poco lo que planteaba Pinky, es que el pasado jueves, 1 de octubre, el gobierno, el Ejecutivo, tenía que someter el proyecto de presupuesto, ¿no? Y hay algunos impuestos muy básicos que se han constituido en una especie de reforma tributaria, o cuasi reforma tributaria nacional. Primero es todo impuesto transitorio sobre las ganancias extraordinarias que hayan obtenido las empresas por los efectos del estado de emergencia y el COVID-19, un 3% de impuesto a todas las compras realizadas en monedas extranjeras con tarjeta de crédito y débito, además de los servicios digitales, la eliminación de las exenciones de impuestos a las importaciones y equipos de juegos de azar, también impuesto al gas licuado de petróleo, un equivalente a $174.50, como también un impuesto del 1% sobre los activos financieros netos de los bancos. Esto, evidentemente, generó una especie de catarsis, sobre todo en la clase media de la República Dominicana, que comenzó a reclamar, primero, que esto se colocó por debajo de la mesa en una especie de escondite, aunque se debe de debatir en el Congreso Nacional de la República. Y bueno, yo desde mi perspectiva entiendo que se deberían de buscar otras medidas. Me parece que esta es la medida más sencilla que el gobierno ha buscado, pero hay otras medidas y las planteo de inmediato, como por ejemplo el cobro de la placa, como se conoce aquí comúnmente, es general para todos los vehículos, ¿no? Es un precio desde el 2012 hacia abajo, 2013 hacia abajo y 2013 hacia arriba, 2.100 pesos. Pero ¿qué ocurre? El que tiene un vehículo de 6 millones de pesos paga el mismo impuesto por la placa que el que tiene un vehículo de 500.000 pesos, simplemente por el tema del año. Hay una normativa que establece que se debería pagar el impuesto del 1% del valor del vehículo. Es decir, si usted tiene capacidad de comprar un vehículo de lujo de 6 millones de pesos, pues tendría que pagar el 60.000 pesos, que sería el 1%, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han comenzado a colocar otras medidas que pudieran ser paliativas para que el gobierno pueda recuperar fondos, pero no directamente a la clase media. Yo creo que el debate entre nosotros y de cara a la gente debiera ir en dos vertientes. O sea, el gobierno necesita dinero y eso es innegable. Estamos claros, así es. En eso estamos claros. Necesita dinero para poder hacer todo lo que se necesita, incluso para instrumentar los programas de apoyo sobre todo a las clases más necesitadas, que concluye en diciembre. Yo no sé qué va a pasar de enero en lo adelante en cuanto al patí, en quédate en casa y todo eso, que no hay dinero para eso. Pero al margen de eso necesita dinero para echar adelante. ¿Cómo es que un gobierno cuela casi de contrabando, lo decía hoy en mi cuenta de Twitter, una figuras tributarias reforma, en medio de un presupuesto? En medio de un presupuesto, ¿cómo se incluye eso? Pero en realidad, ¿cómo obtener el dinero entonces? Yo estoy de acuerdo, no se puede seguir grabando más a la clase media, pero lo que propuse, por ejemplo, como una de las medidas que ponía Yuri, el tema de, bueno, reducirle el salario a todos los personajes, a todos los funcionarios públicos. Cuando hablo de eso, hablo de los que están en el gabinete, los legisladores, los alcaldes, los regidores, que hasta el otro día, nadie se acuerda de eso, ustedes son muy niños todos, pero hasta el otro día los regidores eran honoríficos, no cobraban por ser regidores. Ahora casi cobran como un diputado. Por ir a sesionar, cobran un dinero aparte de su salario.
Entonces, bueno, me dirán, Oye, bueno, eso no representa nada en cuanto a volumen de dinero para poder cubrir el déficit que hay en el país del presupuesto. Bueno, pero al menos es un mensaje en el perfecto marketing político ante la población de decirle, mira, nos vamos a economizar, a sacrificar. Esto implica un sacrificio y vamos a quitar el barrilito y vamos a quitar esto y esto. Eso en volumen de dinero en la práctica no representa la gran cosa, pero desde el punto de vista del ejemplo, del liderazgo que hace falta para la sociedad, para pedirle también un poquito de sacrificio, también ayuda. ¿No creen ustedes que debe ir eso de la mano, independientemente de las soluciones, que le faltó un poquito de sentido común, que los tecnócratas se impusieron sobre los políticos, que engañaron a Luis Abinader en ciertas soluciones al presupuesto? Porque yo no puedo concebir que Luis Abinader haya autorizado a presentar el presupuesto con todas esas cosas que he hablado, que incluso son violatorias a la ley. Grabar el salario 13 viola el Código de Trabajo, tanto para trabajadores públicos como para privados. Usted grabar una moneda extranjera en una transacción pudiera incluso interpretarse, según abogados y economistas que he consultado, como una violación a la ley de comercio en un país. En América Latina, el único país que tiene grabado el dólar americano es Argentina, y lo tiene grabado por todo lo que sabemos que viene arrastrando hace años. Pero Argentina no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos como tenemos nosotros. Entonces, que implica una serie de decisiones en conjunto entre ambas partes. ¿Cómo sancionar una transacción en dólares, en una moneda extranjera? Puede ser incluso que, como decía, viole leyes de comercio entre los países. Y así muchísimas cosas que violan las leyes, incluyendo meter de carambola estas figuras tributarias en un presupuesto. Eso, mira, lo del tema del combustible, del GLP, que se ha ido por abajo de la mesa. Estamos hablando de 174 pesos con 50 centavos por cada, no sé si es metro cúbico de galón de GLP, una medida que se importe, pero el importador... Don Roberto, es el equivalente a $174.50 por cada tonelada métrica de ese combustible o de sus componentes. Ajá. ¿En dólares o en pesos? Dólares. $174 con 50 centavos por cada tonelada métrica de GLP o butano, no sé qué, que usted Correcto. importe. El importador, ¿usted cree que lo va a sacar de su bolsillo? ¿O lo va a transparentar, lo va a transportar al precio, al detalle? Claro que no. Lo vamos a pagar nosotros. Entonces, al ciudadano ¿quién paga el GLP esencialmente? Gente necesitada, gente que lo utiliza para los vehículos, para transportarse. O sea, ahí está la amalgama de cosas. ¿Qué faltó? Conciencia política, conciencia social. El PRM se habrá hecho la historia mental, por decirlo de una manera bonita, que sacando gente, reduciendo ciertas instituciones que tenían una duplicidad y manteniendo una batalla contra la corrupción, iban a resolver el tema del presupuesto. Iban a tener más ingresos con eso, pero se volvieron locos. Entonces, tal parece como que hay
una improvisación, que los que están no son y los que son no están, que le dicen una cosa al presidente y llevan otra cosa al Congreso. ¿De qué se trata? Para ver el contexto del que ustedes dan y después analizamos cómo ha reaccionado la oposición y el pueblo en general. ¿Qué está fallando en el gobierno que llegó a hacer esta chapucería? Felipe. Yo creo que los primeros 50 días del gobierno han sido mejorables, de manera que empezaron un poco dormidos. Pareciera que la gasolina se les acabó el 5 de julio, que habían derrotado y enterrado al PLD por haberle ganado en todos los niveles a nivel de elecciones, pero se olvidaron que ese partido había estado los últimos 16 años consecutivos gobernando y saben cuando se manejan políticas públicas, saben cuando se maneja el tema de los medios. Entonces creo que también hay un problema de comunicación. Habría que entrar, no quisiera entrar en los detalles que maneja mucho mejor Yuri y que ha planteado Cavada en este momento sobre cómo mejorar el aspecto tributario, porque eso es una deuda histórica en términos de política pública para la República Dominicana, porque en los últimos años siempre se habla de reformas fiscales, pero realmente terminan siendo parches. Lo de la placa, por ejemplo, para recordar brevemente, fue en el 2012 que el propio Medina planteó como una medida y me pareció muy justo. Era de una persona tiene un Ferrari del año 2012 en ese momento y yo tenía un Honda Civic del año 2012, ¿cómo era posible que yo pagara el mismo impuesto de una persona que tiene la capacidad de comprar y mantener un Ferrari? Era una cuestión, una locura. Pero en el sentido general de comunicación del gobierno actual, creo que les ha fallado la narrativa, porque no han planteado con claridad cuál es la magnitud de la crisis que tenemos en este momento. Solamente se habla de manera abstracta de tenemos una crisis sanitaria, tenemos crisis económica, no hay dinero, pero háblame de números. ¿Cómo hizo Danilo Medina cuando llegó en el año 2012, aun cuando era su propio partido? Dijo, me encontré con una caja llena de facturas, me encontré con un déficit fiscal de 155.000 millones de pesos, 3 veces el déficit que el país controlaba en un año normal, 3 veces. ¿A quién culpaba la gente? ¿Al que estaba entrando o al que lo antecedía? Entonces, en todo ese relato, en toda esa narrativa, Medina calculó que si planteaba con claridad cuál era el escenario en el que él asumía, era mucho más fácil pasar por una mal llamada reforma, parche fiscal, como usted quiera ponerle, que sometió real y efectivamente en octubre o noviembre de ese año. Fue menos traumático y quien pagó los platos rotos fue el antecesor y no quien estaba asumiendo. Da la impresión de que Luis Abinader tiene que salir a poner el pecho a la bala este fin de semana porque su gobierno no supo manejar en términos comunicacionales, en términos de relato, cómo es que está asumiendo la situación, porque esto no es el 2012 cuando había una crisis importante, ni en el 2008 cuando había la crisis de Estados Unidos. Esta es la peor crisis de los últimos 50 años. Dada la pandemia, dada la parálisis del aparato económico, no hay turismo, lo único que sostiene a la economía dominicana en este momento pareciera que son las remesas. Entonces, todo ese relato ha fallado porque han sido islas de intentos aislados de comunicarle a la gente lo que realmente heredaron del PLD y que eso pudiera haber sido un colchón importante en términos mediáticos y políticos para decirle a la gente y justificar el hecho de que se implementen lo que ellos han llamado impuestos transitorios. Ahora bien, eso es en la forma y en el fondo, por supuesto, tendrían que haber sido mucho más claros de qué le estaban proponiendo al Congreso Nacional, porque es potestad del Congreso Nacional abrir esa propuesta y mejorarla, observarla, etcétera, hacerle las observaciones que los legisladores tienen que hacer antes de aprobarse. Quedan 3 meses de discusión. Entonces, pareció que el gobierno dominicano no relató bien lo que se encontró, no contó bien lo que está proponiendo el Congreso para que le apruebe para el año 2021 y tiene que salir a reaccionar. Mientras más reacciona el gobierno, a 50 días de haberse iniciado, más desgaste tiene. Porque estos son los mejores días de cualquier gobierno. Los primeros 100 días son los mejores de cualquier gestión. De ahí para adelante solo se complica. Entonces, si ya están complicados, el futuro inmediato no es muy alentador, pero tienen tiempo para reaccionar.